poco todo el mundo laboral, esa era la perspectiva que se tenía. Y desde luego los accidentes laborales, el sistema de pensiones, que hasta entonces solo existía el sistema de la perra gorda, que era un sistema en que los obreros iban ahorrando a perra gorda cada semana, que les pagaban el jornal y capitalizaban de alguna manera ese dinero. Bueno, era una modernez. Lo que pasa es que eso no le dio tiempo, ya veremos por qué, o ni tiempo ni a lo mejor tuvo ganas, no lo sabremos nunca, de llenar de contenido el INEP. Quedó legislado, quedó instituido, pero no tenía contenido legislativo todavía en este momento. Ahora, lo más novedoso que trae Maura es el intento de la ley de mancomunidades. Y esto conviene tenerlo un poquito claro. La ley de no se podía hablar desde luego de autonomías, no se podía hablar de Estado federal, pero había un problema, que era el de Cataluña, y había otro, que era el del País Vasco, por lo menos esos dos. Entonces, de alguna manera había que darle una salida. La ley de mancomunidades era una ley que permitía a los ayuntamientos asociarse en mancomunidad para tomar decisiones propias sobre la región que les competía. ¿Sabes? Y eso tiene contenido, primero porque ciertas decisiones económicas locales se podían tomar en un área grande, y eso a los catalanes, por ejemplo, les venía muy bien. Y luego porque los ayuntamientos tenían a su cargo la paupérrima red de escuelas de primaria. Y hacer la mancomunidad podía también ser un régimen escolar conjunto, a lo mejor hasta se podía estudiar catalán. Eso no se supo nunca, pero bueno. Todas estas reformas que intentó Maura poner en marcha desde que llega al poder quedan en suspenso porque en 1909 estalla la Semana Trágica de Barcelona. La Semana Trágica de Barcelona, aquí la tenéis. Bueno, mirad. Los adoquines. Es de actualidad. Barcelona no. Lo de los adoquines y Barcelona es verdad que tienen una relación. El pavés. Bueno, en Cataluña, con todas estas cosas que habían pasado y con las concentraciones obreras, que son de las mayores que hay en el país, había habido un gran avance, no solo de los socialistas, sino sobre todo del anarquismo y de los republicanos federales. Mucha parte del sentimiento nacionalista se canalizaba a través del federalismo. Por este tiempo se había creado Solidaridad Obrera, que venía a ser la respuesta obrera a Solidaridad Catalana. Digamos, serían los de abajo y los de arriba, organizados de forma semejante. Y se crea como respuesta a la ley de jurisdicciones, por la alarma producida por la ley de jurisdicciones. Existe además entonces otro partido con bastante influencia en Cataluña, que es un partido, vamos a llamarle populista, por si os suena de algo esto, que es el Partido Radical de Alejandro Lerroux. Un partido con un mensaje muy radical, sobre todo en el anticlericalismo, tremendamente radical, o sea, anima a los atentados contra las monjas y unas cosas tremendas, pero en realidad muy de derechas en cuanto a la falta de reformas, y españolista. Entonces este partido sí que va a recoger una parte del voto y de las tendencias que dentro de Cataluña no son nacionalistas, y os recuerdo que está habiendo inmigración de gente que está llegando a Cataluña a trabajar. Bueno, como sigue el desaforado crecimiento de las órdenes religiosas, sigue creciendo el anticlericalismo, el antimilitarismo por la ley de jurisdicciones, y como sabemos, desde la conferencia de Algeciras teníamos la administración, y a partir de 1909 empieza la guerra. Hay un ataque de las tribus, de los pueblos, de las tribus autóctonas organizadas en grupos armados a las zonas mineras de dominio español.
entonces Marruecos... Son la subversión de la semana trágica. Bueno, bueno, entonces se producen ataques de grupos armados que están en insurrección contra la ocupación colonial de Marruecos. Y hay un ataque a las zonas mineras. ¿Y Marruecos qué era? Pues como todo el mundo sabe, Marruecos era España, desde 1906. Y por lo tanto, el ejército español tenía que defender aquello. No es que no hubiera dotaciones de ejército, pero no había las suficientes para hacer frente a acometidas de este tipo. Y entonces Maura, con toda naturalidad, moviliza las quintas y moviliza a los reservistas. Quiere decir, y seguimos con la ley del rescate, o sea, moviliza a los pobres, vale. A los reservistas, que quiere decir los que ya habían estado en quintas y habían hecho la mili y a lo mejor habían ido a la guerra y habían vuelto vivos, que habían tenido esa suerte, y ya eran padres de familia y ya eran mayores, pues ahora los cogen y se los llevan a la guerra de Marruecos. No es como para que no pase nada, ¿no? Quiero decir que era previsible que pudieran crearse problemas, ¿no? Bueno, entonces movilizan los reservistas. En aquellos días llegan también las noticias de que ha habido un terrible problema en el Barranco del Lobo, del ataque de las Kabilas, y han muerto 1.200 soldados. O sea, con lo cual la situación todavía peor. No sé, ¿no habrá nadie tan viejo que se acuerde de aquella canción de En el Barranco del Lobo? Sí. Era una canción de corro. Bueno, que no son viejos, que son veteranos. En el Barranco del Lobo hay una mujer que emana sangre a los españoles que murieron por los lados. Pobrecitas madres, como llorarán. Bueno, ¿qué es lo que pasa? La conducción de todos los reservistas de la zona se va a hacer al puerto de Barcelona, columnas de reservistas, familiares de los reservistas indignados, mujeres llorando, hijos corriendo, papá, papá, detrás de los reservistas. Bueno, una situación tremenda, y se presentan las pías damas de la alta sociedad a repartir escapularios para que los protejan de las balas. Detente bala. ¿Se acuerdan de aquellos escapularios? Detente bala. Y estos desagradecidos pues no les hizo ilusión. Ese fue el detonante de que estallara pues una insurrección, que fue lo que estalló en Barcelona. Hay enfrentamientos con la policía, ataques a conventos. Estamos hablando de una semana, no estamos hablando de un ratito, estamos hablando de una semana. Esperad que voy a pasar la imagen. Y de cosas de este porte. 116 muertos contabilizados oficialmente y 300 heridos. Más adoquines. Mirad. Un soldado con la masa insurrecta, haciéndose la foto. ¿No? Bueno. Hay, pues eso, prácticamente una semana de insurrección callejera. Los gritos eran no a la guerra, que vayan ellos, y o todos o ninguno. Bueno, pues hay además huelga general, no solamente insurrección en la calle, una huelga general, y pasa una situación nueva y que mosquea mucho a los patronos y a las clases poderosas, y es que en algunas localidades, como por ejemplo Sabadell y otras, los comités obreros controlan las fábricas y la calle. Y eso huele a soviet, ¿sabes? Vamos, no han pasado todavía la revolución, pero huele como a insurrección obrera, que eso es una cosa muy seria. Bien, hay numerosas detenciones, hay condenas a muerte, se ejecutan 5 de las condenas a muerte, y entre ellas se ejecuta a Francisco Ferrer Guardia. Francisco Ferrer Guardia es este señor.
Era un anarquista militante. Entonces los anarquistas tenían muchísima preocupación cultural, la consigna era el libro y la bomba, y este era un maestro que había fundado en Barcelona la Escuela Moderna. Era una escuela interclasista, aunque fundamentalmente era para hijos de obreros. Ahí tenéis un aula de la Escuela Moderna. Era un hombre bastante conocido en los ambientes combativos de toda Europa, y hubo una movilización no solamente en España, sino en toda Europa para librarle de la ejecución. Y no se consiguió, se le ejecutó. El juicio no probaba para nada que hubiera tenido que ver nada con los hechos violentos de la calle. El juicio lo que probó es que era un anarquista. Y entonces, bueno, pues, se le condenó a muerte. Bien. Se termina la insurrección de esta manera trágica. Se termina la Semana Trágica de Barcelona, y entonces el turno opera y vienen los liberales. Aquí tenéis a Canalejas. Se decía entonces eso de ¿qué te quejas, Canalejas? Canalejas. Siempre hacemos mucho. Pero viene de ahí el dicho, porque Canalejas protestaba mucho. ¿Para qué te metes? No te Bueno, pues aquí le tenéis. Se le ve que es menos conservador que Maurel, ¿no? Sí. Que el nombre más largo también. Si llegaba a gobernar, algo tendría. Bueno, entonces Canalejas, que es del Partido Liberal, también es del ala regeneracionista del Partido Liberal. Y va a traer una serie de medidas que son, digamos, las de mayor cambio que se han dado hasta el momento, desde que empezó el sistema de la restauración. Una es la práctica supresión de los consumos en algunos artículos. Los consumos, os recuerdo que eran los impuestos indirectos, Por ejemplo, la desaparición de los impuestos de consumo en la sal, en el pan y en otras cuestiones de primera necesidad. Y un servicio militar obligatorio, incluso en tiempo de guerra. O sea, que iban a tener que ir todos. Se abolían el rescate y las exenciones de las quintas. Pero la presión fue tan enorme, que tuvo que abrir una puertecita. Y la puertecita fueron los mozos de cuotas. Bueno, era obligatorio para todos, pero si pagabas 1.000, solamente tenías 10 meses de 1.000 en vez de 2 años. Y si pagabas 2.000, solamente tenías 5 meses de 1.000. Y además podías elegir destino. Y claro, no es lo mismo ir de Machaca con el fusil que estar en intendencia, ¿no? Son cuestiones diferentes. Vamos, la intención de Canalejas parece que era buena. Lo que pasa es que el sistema no le permitió un desafuero de este calado. Promulgó la ley del candado, que prohibía la instalación de nuevas órdenes religiosas en España, pero esta ley del candado, como veremos, se acaba convirtiendo en una moratoria en realidad, porque luego cuando vienen otras circunstancias se vuelve a abrir las puertas a las órdenes internacionales. Canalejas muere asesinado en atentado anarquista en la Puerta del Sol, viendo el escaparate de una librería que ha estado allí hasta hace muy poco tiempo, y es el primer atentado filmado de la historia, porque estaba él paseando por la Puerta del Sol cuando vinieron a pegarle el tiro en la cabeza y se filmó. Está la película, y ahí veis el fotograma de cuando le está pegando el tiro. Pues eso, ese es el final de Canalejas. Bien, y a todo esto ya nos hemos colocado en una circunstancia en que empieza la Primera Guerra Mundial. España tiene que permanecer neutral durante la Primera Guerra Mundial porque no puede hacer otra cosa. O sea, España no tiene flota prácticamente, el ejército no tiene capacidad, ni tiene armamento moderno, ni absolutamente nada, y entonces permanece neutral durante la Primera Guerra Mundial, aunque en la opinión pública va a haber una gran diferencia y enfrentamiento entre los conservadores, que son mayoritariamente germanófilos,
partidarios del imperio austrohúngaro, ¿no? Y los aliadófilos, que son afrancesados y este tipo de gente más de talante, más liberal. Bueno, los beneficios que va a traer la guerra mundial a España van a ser enormes, porque es un país situado en las fronteras de la guerra, con capacidad de producir ciertos productos que otros países no pueden producir y con un mercado abierto, que está demandando constantemente cosas. Los beneficios de la guerra y a base de exportaciones masivas y demás son tan grandes que por primera vez en muchísimo tiempo llega a haber un gran superávit de la balanza de pagos. Muchos beneficios sin subidas salariales. ¿Qué quiere decir eso? Crece la desigualdad. En 1916, en plena guerra, Santiago Alba, que es un liberal bastante moderno, intenta volver a hacer la reforma de Hacienda, aquella que nos ha salido ya unas cuantas veces. Impuestos sobre los beneficios empresariales, para poder hacer un plan de riego que mejore los cultivos, porque se estaba exportando mucha producción agrícola por el sistema. Claro, los campos de cultivo eran campos de batalla en la mayor parte de la Europa cercana, ¿no? Una mejora de la red de transportes y comunicaciones y demás. Rechazo frontal. No se pudo sacar la ley adelante ni por parte de los conservadores ni por parte de los liberales. Hubo una gran concentración de capitales en este momento. Durante estos años de guerra o se fundan o crecen mucho bancos que ya estaban fundados. Tenemos aquí gente que conocemos mucho, por ejemplo el Banco de Bilbao, el Banco de Vizcaya, el Banco Mercantil de Santander, el Banco Hispanoamericano, que era un banco cuyo capital provenía sobre todo de lo que se había sacado del negocio del azúcar en Cuba, el Banco Español de Crédito, que luego se llamó Banesto, y demás, ¿no? A pesar de todo, de las limitaciones que tuvo el presupuesto público por no poder hacer un nuevo sistema impositivo, hubo inversiones públicas y también inversiones privadas, porque la necesidad de producción era tal que no había más remedio que hacer ciertas inversiones. Por ejemplo, en la industria eléctrica. No se podía estar produciendo a manivela, ya. Entonces, en la industria eléctrica, cuando termina la guerra, en España se está moviendo ya el 40% de la producción industrial se está moviendo con energía eléctrica. O sea que en eso será un gran avance. Hay renovación en la producción de la siderurgia, de la industria química, o sea, sí que hay modernidades, digamos. Pero en las consecuencias sociales pasa lo de los salarios que os acabo de decir, y una cuestión muy curiosa, y es que cuando empieza la guerra, los emigrantes que están fuera vienen los que están en Europa, y eso hace crecer el paro. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si había tensión social antes, sigue habiendo una gran tensión que de momento no tiene salida porque sigue sin haber ningún tipo de pacto social. Termina la guerra en el año 18, pero antes de terminar la guerra va a haber una larga crisis que le llamamos la crisis del 17, que ahora sí coincide con la fecha en que todo el mundo se remueve con lo que está pasando en Rusia. Bueno, volvemos sobre que no se había aprovechado para la modernización social lo que había pasado, conflictos obreros y campesinos, vuelta masiva de inmigrantes. En los materiales que están colgados en la página vuelve a aparecer la gráfica que os puse de migraciones la semana pasada, y os daréis cuenta cómo en estos años hay una vuelta masiva de gente. Deja de salir gente y vuelve mucha gente del exterior. Claro, durante la guerra se dispara la inflación también, porque hay una escasez creada por las exportaciones. Eso hace subir de precio ciertos productos y los salarios no han subido, os recuerdo. Y a partir de 1917, finales del 17, pero ya en el año 17, que se está viendo el horizonte del final de la guerra,
empiezan a decrecer la demanda externa de las exportaciones y se empieza a notar que el mercado interior no es capaz de absorber todo eso que se estaba produciendo, claro. Con lo cual empieza a haber crisis en la industria, crisis agrícola, o sea, crisis. En ese marco se desarrollan tres grandes conflictos. El conflicto con el ejército, la crisis parlamentaria y la gran huelga de 1917. El conflicto con el ejército es que las reivindicaciones gremiales del ejército, por aquello de los ascensos y todo esto que os he comentado antes, y los fracasos en la guerra de Marruecos que tienen exacerbados a los militares contra los políticos, porque les echan la culpa a los políticos, que seguramente tendrían, pero vamos, algo tendrían también los militares, digo yo, crean unas organizaciones gremiales, sectoriales, como queráis llamarlo, ilegales en principio, que se llamaron juntas de defensa, que se dedican a publicar manifiestos reivindicativos diciendo lo descontento que está el ejército, con amenazas de golpistas y exigiéndole al rey salidas políticas. Por ejemplo, la de un gobierno de concentración, eso es gravísimo en un país, ¿no? O sea, eso, aunque no hayan salido a la calle con las armas, imaginaos la situación que da eso. ¿Qué hace Dato? ¿Detener a los cabecillas? No, suspender las garantías constitucionales. La crisis parlamentaria es que en esta situación tan mala en que hay muchas protestas y muchas iniciativas de los partidos de fuera que no son del turno para nuevas salidas legislativas, para reformas, los partidos de la oposición se exacerban porque de repente las Cortes no se abren, no se convocan. De febrero a junio las Cortes no se convocan. Se organiza una asamblea de parlamentarios catalanes en Barcelona, luego una asamblea de parlamentarios nacionales en Barcelona, exigiendo al gobierno la regeneración de la vida política y que se convoquen las Cortes, pero no ya para sesión normal, que la situación es demasiado fuerte para eso, sino para unas Cortes constituyentes, para hacer una reforma de la Constitución de 1876. Dato hace oídos sordos.